Sobre esta cuestión del autoconocimiento. Autoconocimiento. Como yo me conozco a mí. El autoconocimiento no es una cantidad de discursos maravillosos, de las cosmovisiones que tengo sobre cómo funciona la existencia, cómo funciona el mundo. Eso, de alguna forma, no es autoconocimiento. Autoconocimiento, como lo dice la misma palabra, autoconocimiento. La capacidad de conocerme a mí misma o a mí mismo. Por cierto que para el autoconocimiento se necesitan algunos mapas. Y los mapas que se necesitan para lograr el autoconocimiento son esas distintas cosmovisiones, que de alguna forma lo que nos ofrecen es un mapa para conocernos, para saber dónde estamos parametrizados, para saber desde dónde estamos observando, o los distintos lugares de los que podemos observar y cómo nos podemos parar en distintos observadores, en distintas lupas, ¿no? Que nos van a mostrar distintas perspectivas sobre la realidad. Una de las cosas bien importantes en el autoconocimiento es saber que las emociones son insumos. Las emociones son insumos que nos traen memorias transgeneracionales, transpersonales, intrauterinas. El tema es que cuando el monto o la intensidad de esas emociones, que generalmente puede ser la ira, puede ser el dolor, pero también puede ser la alegría, puede ser el placer, bueno, cualquiera de las emociones. Generalmente las emociones más abrumadoras tienen que ver con el dolor, con la ira, pero también una exuberancia de alegría es de tener cuidado. Porque de alguna forma, así como yo tengo esta casa, cuyos circuitos eléctricos están capacitados para tolerar 220 volts, si yo les agrego 600 volts, una intensidad de 600 volts, ¿qué va a pasar? La instalación no soporta determinada tensión, determinada carga, ¿no? Determinada tensión. Entonces, el autoconocimiento implica la capacidad de autorregularse y de ver cuál es el quantum. Por ejemplo, de ira. Yo en este momento estoy teniendo mucho cuidado con el nivel de ira que destapo en mí. Porque si yo destapo demasiada ira, la ira me traga, me devora. Entonces yo no puedo tomar distancia de ese quantum de ira para poder observarlo y para poder ir rastreando los conflictos transgeneracionales, transpersonales, intrauterinos, en fin, la cadena de conflictos que quieren salir a la luz a través de esa ira. Entonces yo tengo una perilla con la que yo voy a ir regulando la autorregulación emocional de cuánta es la intensidad y el quantum, ¿no? El nivel de carga, de ira que yo puedo despertar en mí, que sin duda, por ejemplo, yo puedo mirar un programa de televisión y ese programa de televisión me va a tocar determinadas llagas y va a hacer que un quantum de carga transgeneracional se active, ¿no? Y si de alguna forma se active demasiada ira, yo voy a salir a matar, o me voy a matar, ¿no? O voy a salir a romper. Entonces el autoconocimiento tiene que ver con la capacidad de autorregulación, de ver cuál es la carga de emociones que yo puedo sostener.
Si de alguna forma yo activo o permito que se active dentro de mí un cuanto de dolor abrumador, yo ese dolor que me abruma, de alguna forma me derrumba, ¿no? Me abruma y me derrumba. Y en ese derrumbamiento se viene abajo toda mi neurología. Y no estoy parada en una posibilidad de yo poder tomar ese dolor como insumo. Y tomar un dolor como insumo es poder, como diría Hellinger, tomar la punta del ovillo de la madeja y empezar a tirar. Y entonces viene un nudo, lo desanudo. Viene otro nudo, lo desanudo, lo desato. Viene otro nudo, lo desanudo, lo desato. Ahora, si yo pego un cinchón muy grande y toda la madeja se viene, la madeja me enreda. Y no soy yo la que puedo ir desatando, ¿no? No soy yo la que puedo ir desatando, ¿no? Y viendo lo que hay encerrado dentro de cada nudo. Entonces, si hay algo que nosotros necesitamos comprender es que el autoconocimiento tiene que ver con la capacidad de autorregulación y la autorregulación tiene que ver mucho con una cuestión intuitivo-instintiva, de poder sentir cuál es la intensidad, la carga de dolor, de ira o de cualquier emoción que yo puedo de alguna forma despertar, ¿no? Despertar, ¿no? Para poder tener la capacidad de regular, de procesar, de tomar como insumo y de procesar. Entonces, hay una gestión emocional que es útil y que apuesta a la vida y que apuesta a una existencia que sigue en movimiento transformador. Hoy hay otra gestión de las emociones que se vuelve lamentablemente destructivo. Ahí también tenemos la historia del mundo de la alegría, alegría, alegría. Cuando la alegría es mucha, ahí en esa alegría que es mucha, es muy posible que nos podamos volver indolentes. Porque esa alegría que se destapa con tanto fervor, posiblemente no venga del pasado. Posiblemente esté alimentado por una fantasía compensatoria, ¿no? Porque sin duda que en el pasado hubo alegrías, ¿no? Pero no alegrías de tal nivel de magnitud y de tal nivel de intensidad, por lo menos desde que se instala el patriarcado, el dinamismo patriarcal, y con el dinamismo patriarcal, como todo es hacia afuera, hacia adelante y hacia arriba, disculpen, ya les he dicho que después de dejar de fumar voy a estar con tos hasta el último día de mi vida, posiblemente, o no, nadie lo sabe, pero hay posibilidad de que sí. Con el dinamismo patriarcal queda anulada la posibilidad de ir hacia adentro, hacia atrás y hacia abajo. Y solo se va hacia adelante, hacia arriba y hacia afuera. Ese es el dinamismo patriarcal. Hacia adelante, hacia arriba y hacia afuera. Que comienza, ese dinamismo patriarcal comienza a instalarse en el momento de las grandes migraciones. Y cuando empiezan a salir, y cuando empiezan a surgir, después de las grandes migraciones, empiezan a surgir los grandes imperios. Y ahí se empieza a instalar el dinamismo patriarcal. Que en los distintos lugares del planeta
históricamente el dinamismo patriarcal empieza a instalarse en distintos momentos históricos, hablando de tiempo lineal. Entonces, de alguna manera, si yo abro determinados niveles de dolor que de alguna forma yo ya no puedo manejar, porque no tengo capacidad de procesar, manejar como procesar, ya no lo puedo tomar como insumo, porque de alguna forma viene a ser como intentar que un niño de 3 meses se coma un guiso grueso de lenteja con chorizo picante. Entonces esto es muy importante, y para eso lo que necesitamos es poder ver qué nos pasa con la membrana. Algunos, las personas más vulnerables, tenemos la membrana muy como una telita de cebolla, decía Castaneda, y por lo tanto andamos por el mundo como Bob Esponja. ¿Qué es lo que necesitamos las personas que estamos subacorazadas? Quiere decir que nuestra membrana es puede ser vulnerada con mucha facilidad. Lo que necesitamos es, de alguna forma, fortalecer nuestra membrana, fortalecerla lo suficiente como para no quedar impregnados de todo lo externo, para que de alguna forma haya un equilibrio entre lo interno y lo externo que permita un proceso osmótico. Los que de alguna forma están sobreacorazados, que son esos que tienen una gran coraza y que llegan a un nivel de indolencia total, los que son subacorazados andan por el mundo con un tanque de guerra pisando a todo lo que encuentran y están en un estado de indolencia. Lo que siente el otro no les importa, así que yo voy arrasando y pisando todo lo que venga de una forma totalmente indolente. Y son de alguna forma los sobreacorazados. Los sobreacorazados, si se dieran cuenta que esa gran coraza lo que encierra adentro es una herida terrible, los sobreacorazados a veces se quiebran con algún evento. A veces se quiebran con algún evento que de verdad los conmociona. Se pueden quebrar, se les puede quebrar la coraza y pueden caer hecho añicos al piso y tienen que empezar a juntarse de a pedacito. Ahora bien, los sobreacorazados difícilmente van a ir a buscar ayuda, porque de alguna forma ellos no se sienten heridos, porque llegan a ese nivel de insensibilidad que los vuelve indolentes y que de verdad para ellos la vida es seguir como un tanque de guerra aplastando todo lo que hay. La gente que funciona así no entiende lo que es, por ejemplo, el efecto mariposa. Eso que de alguna forma nosotros llegamos a comprender que si acá está aleteando una mariposa, el efecto mariposa va a ser que el aleteo de la mariposa acá, que está aleteando acá, puede generar un tifón en el otro extremo del planeta. O que de alguna forma, si piso una flor, una estrella se estremece. Y que entonces no quiere decir que nunca más voy a pisar una flor. Los pasos que voy a dar van a ser pasos a conciencia. ¿Tá? Y bueno, y voy a tener que pisar algunas flores, porque si no, no voy a poder caminar. Pero entonces voy a tener que voy a pisar la flor sabiendo que estoy pisando una flor y sabiendo que el hecho de que yo pise una flor va a tener una consecuencia en algún lugar. Y esa consecuencia es una consecuencia inevitable para la vida. Pero entonces no voy a ir pisando flores a ciegas, ¿tá? Sino que de alguna forma hay una actitud que en la naturaleza ni siquiera es mental, que tiene que ver con el sentir el permiso. En la naturaleza hay un sentir el permiso, ¿no? Hay una cuestión de sentir el permiso que no es pedir permiso.
Y que el sentir el permiso, ese permiso está otorgado por la conciencia global. Y naturalmente la naturaleza conecta con ese permiso que tiene para hacer un movimiento. Nosotros somos tan soberbios, tan ombliguistas y tan narcisistas que nosotros no somos capaces de percibir ese permiso que se nos da, que la conciencia global nos da. Nosotros pensamos en lo que yo quiero, y yo voy a hacer lo que yo quiero porque así se me canta el higo. Bueno, entonces sí tendremos que aprender de la naturaleza, que es sabiduría mostrándose todo el tiempo. ¿Y cómo es sentirnos, en vez de sentirnos ajenos a la naturaleza, sentirnos un elemento más de la naturaleza? Pero no solo un elemento más de la naturaleza, sino que un elemento que de alguna forma, al ajenizarse de la naturaleza, entró en un proceso de corrupción. Al ajenizarse de la naturaleza y creer que la naturaleza es nuestra, en vez de ser apenas un elemento más de la naturaleza, y la naturaleza está compuesta por todos los trocitos de tierra modificados, ¿no?, por el sol y por otra serie de vectores, otra serie de factores que convergen para que este trocito de tierra se modifique y se convierta en persona, se convierta en árbol, se convierta en pasto, se convierta en pez, se convierta en ave, se convierta en bacteria, se convierta en hongo. Bueno, hoy 12 de octubre, volviendo también a esta manera de entender que tenían los aborígenes, ¿no?, de poder sentirnos que somos eso, un trocito de tierra modificada, y poder relajarnos en eso. Y en eso, de alguna forma, como trocitos de tierra modificada, también tener la posibilidad de que en este formato nosotros tenemos la responsabilidad de autorregular nuestra frecuencia, nuestra capacidad de procesar emociones, ¿no? Si de alguna forma estamos congelados, quiere decir que vamos a estar en ese modo insensible. Pero si nos vamos para el otro extremo de la hipersensibilidad, también no estamos pudiendo aportar nada, porque de alguna forma vamos a estar de derrumbamiento en derrumbamiento. Y entonces hay crisis útiles y hay crisis inútiles, porque hay crisis que de alguna forma nos producen un derrumbamiento tan grande, que ese derrumbamiento tan grande hace que, en realidad, esas crisis con un derrumbamiento tan grande hacen que, cuando hay un derrumbamiento tan grande, no hay real aprovechamiento. Entonces, ¿cuáles son las crisis útiles? Las crisis que de alguna forma nos permiten procesar absolutamente todo lo que circula, ¿no?, en la periferia, pero el eje se mantiene intacto, ¿no? Como el árbol en el invierno. El árbol en el otoño suelta y se queda absolutamente desnudo. Y en invierno la savia circula por el cerno y se reprograma absolutamente, se reprograma de arriba abajo, ¿no? De alguna forma, toda la energía se concentra en el interior y se programa de arriba abajo, pero se mantiene erguido, desnudo, soportando los fríos del invierno, con el máximo de calor circulando por el interior del cerno, pero sin derrumbamiento. Y desde ese lugar el aporte es útil y es posible. Sin duda que llega un momento en que el árbol ya cumplió su ciclo y se va a derrumbar,
y ese árbol se va a derrumbar, y cuando se va a derrumbar, toda su madera se va a volver abono, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ya anduvo su trayectoria, o anduvo la trayectoria que tenía que andar, ¿no? Para que de alguna forma ese último derrumbamiento también vuelva a ser útil. Bueno, esto era lo que quería decir hoy. A veces hay seres que se derrumban antes, ¿no? Yo qué sé. Seres que se derrumban antes, y lo que se derrumba en realidad es la carcasa material. Porque mi hijo se derrumbó, digamos, dejó de existir, se derrumbó a las 48 horas, dejó de existir en su cuerpo, ¿no? Y se derrumbó a las 48 horas. Y bueno, y su derrumbamiento fue de 48 horas. Pero internamente había algo, que la misión o el propósito existencial lo había cumplido en 48 horas. Y eso es bien importante, que no nos engañemos. Que si de alguna forma el derrumbamiento ocurre cuando de verdad nuestro propósito ha sido completado, el derrumbamiento es inevitable, y es no solo inevitable, sino que está dentro del propósito existencial. Ahora no nos hagamos trampa. No nos hagamos trampa y dicen, bueno, ahora tengo ganas de morirme, tengo ganas de derrumbarme, tengo ganas de morirme, y eso sea nada más que un acto de cobardía, ¿no? Porque de alguna forma todavía me quedan muchas cosas, mucha tarea, mucho material para procesar. Bueno, esto es lo que quería decir hoy también, 12 de octubre.